Mira, la verdad, mi niñez es un poco nebulosa, la verdad. No tengo mucha, como memorias muy específicas, digamos. Ahora, sí, mi hermano era un gran lector, leía mucho. Mi hermano es 8 años mayor que yo, entonces digamos que en la casa ya había un poco sus cosas y entre esas estaban sus libros, digamos. Y bueno, en realidad en mi casa sí había muchos libros, pero eran más, digamos, de cosas de medicina de mi papá, de enfermería de mi mamá. Sí tenían un montón de libros, ¿no? Y esa clase de cosas que esa época había más en las casas, creo, así enciclopedias que tenían de mi hermano, qué sé yo. Y bueno, pero el asunto también es que a mis papás si bien ellos tal vez no leían mucha literatura, sí les importaba, sí les gustaba que gastemos dinero en libros, digamos. Era algo que les parecía un buen gasto. Sí, era algo que nos incentivaban, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, una de las cosas en las que podíamos tener algo de dinero para hacer era para ir a comprar libros, ir a ver libros. De hecho, la verdad, en mi familia, y creo que eso puede ser de muchas familias paseñas, espero, creo, justamente en esto de la Feria del Libro, que es la época que estamos, bueno, chequeando esto, era un evento esperado, digamos, para nosotros la Feria del Libro. Venir con los papás, venir al campo ferial y sí era un momento que creo que mis papás se daban de cierto lujo, de cierto dispendio, digamos, ¿no? Entonces sí nos compraban hartos libros, es algo que sí podíamos hacer. Entonces por ese lado ha sido como he empezado, creo, a leer. Ahora, otra, digamos, otra arista de eso mismo era que mi papá, por una cosa de amistad, tenía los libros de Jaime Nistaus ahí en la casa, dedicados así. Creo que mi papá era el médico de su mamá, probablemente. Y una forma de amistad, digamos que mi papá de repente no quería cobrarle o algo así, y Jaime le regalaba los libros firmados. Y bueno, estaban ahí, la verdad, no sé mucho cuánto tiempo han estado ahí, honestamente, pero yo sí los he agarrado y ahí he leído algunos de esos libritos. Es interesante, perdón por ser un poco meta, pero Omar Alarcón en su entrevista dice la misma historia. Así que creo que Jaime Nistaus no pagaba, solo pagaba con libros, porque cuenta exactamente la misma historia, que su papá tenía libros dedicados a él por Jaime Nistaus. Pero bueno, no es que no pagaba, obviamente, pero sí. Entonces, así ha sido un poco como empezó a leer, digamos, poesía. Lo que no te podría decir es por qué lo primero que me ha llamado han sido cosas bolivianas. Eso es para mí un poco misterioso, la verdad, no sé. He ido a la librería, las primeras veces que iba a la librería de repente solo, era lo que más me interesaba conocer, digamos, ¿no? No me llamaba mucho la atención libros de gente de fuera o de editoriales de fuera, no sabría decirte mucho por qué. Y sí han sido en esa época importantes algunas librerías como el Escaparate Cultural, por ejemplo, una librería que era por la 6 de agosto hace años, y también creo que otra cosa que afecta mucho y que de repente sí es un aprendizaje para los libreros, ¿no? Es que cuando yo era bien changuito yendo a comprar libros, ¿no? Entonces iba solo, qué sé yo. Y muchos libreros tenían un poco la actitud de como que este chango no va a comprar. Entonces no me tiraban bola, ¿no? No me tiraban bola, digamos, ¿no? Como si yo no existiera. Y los que sí me hablaban, entre los que sí me hablaban y que de repente dirigieron en esa época un poco lo que yo compraba también, eran uno el Alexis, que así lo conocí, que el Alexis estaba empezando con libros que desesperan, con su latita en el Paseo Marina Núñez, que fue el primero, digamos, que me vio así chango, qué sé yo, y en lugar de no tirarme bola, se le ocurrió decirme, ¿qué estás leyendo? Bueno, él igual era chango, ¿no? También, entre los libreros era súper joven, digamos, para los libreros que hay en ese lugar. Entonces, y así nos conocimos, de hecho. Ya, bueno, somos amigos ya muchos años. Y así, o sea, él era el único, digamos, un poco más atento conmigo. Supongo que había algo que le llamaba de que yo sea chango. Él igual estaba con mucho ímpetu porque su lugar era nuevo, digamos. Y este fue uno de los lugares donde yo no solo compraba libros, sino que iba a charlar de libros y me preguntaba cómo te ha gustado lo que has leído. Eso, ¿no? Esa parte, digamos. Y otro era esa librería, Escaparate Cultural, que, claro, había sobre todo libros bolivianos ahí, y ahí empecé a leer, digamos, las primeras cosas, ¿no? Las primeras cosas que, bueno, no sé, supongo que esa época un poco guiado incluso por las tapas, me imagino, porque la verdad no es que yo averiguaba mucho, la verdad tampoco, pero sí de ahí, digamos, algunos libros que me han marcado. La verdad no podría decir si esa época estaba como queriendo empezar a escribir, tal vez, no soy muy seguro, digamos, de las épocas.
Pero sí me acuerdo que me ha marcado mucho, por ejemplo, no sé, Pirotecnia, qué sé yo, de Hilda Mundi. Eh, Creo que cuando uno es adolescente tiene que leer cosas malcriadas igual, o sea, eso es como, ese es el momento para mí, o sea. Entonces igual las cosas del Quino, digamos, me acuerdo mucho de la Suma Poética del Quino, por ejemplo. Esa época igual ubiqué al Víctor Hugo Vizcarra, que una época me gustaba un montón y quería tener sus libros. Creo que por suerte, igual justo esa época estaban como, o sea, estaban saliendo, digamos, los libros. Entonces sí había, sí los encontrabas en varios lugares. Entonces, eso creo que ha ido un poco por ahí, cómo he empezado, me he empezado a llamar la lectura. Sí es un poco nebuloso para mí en qué punto se ha vuelto escritura eso, la verdad, ¿no? Eso no podría decir mucho, pero ha ido por ahí. Ya. A ver, mira, como muchas cosas creo que han sido, se han juntado, digamos, eventos muy random, la verdad. Lo que ha pasado ha sido que yo estaba estudiando diseño, yo estudio diseño, ¿no? Yo soy diseñador. Y he conocido a través de un grupo de lecturas que había en la Universidad Católica esa época. Era un grupo en el que estaba, un grupo muy random de gente, pero estaba el Oscar Martínez, por ejemplo, y la Rocío Bedregal. Pero bueno, a través de Rocío yo conocí a las chicas del género aburrido, ¿no? De esa época, el género aburrido. Conocí a la Iris, a la Rocío Ágreda, que ya estaba viviendo en Cocha, al Andrés Villegas, bueno, todos, pucha, amigos muy entrañables y queridos que me metieron un poco al mundo editorial. Y de repente ese es el motivo por el que la poesía también. Ahora, digamos, no sé, pues de repente si esa época aparecían otras personas, porque yo he empezado diseñando un poco, pensando en diseñar esos libros de poesía, digamos. Y todos los cuates, digamos, del núcleo de la editorial, todos eran poetas, ¿no? Y a raíz de ahí he empezado a ir a las lecturas. O sea, para mí es esencial en mi obra y en mi interés las lecturas. O sea, yo escribo, pero declamar me encanta, digamos. Además, declamando es como yo edito, digamos, ¿no? Yo no soy mucho de estar ahí dándole vueltas a los poemas. Me gusta más como probarlos, digamos. Y creo que esa época ha sido donde también ha empezado eso y de repente eso ha sido algo que me ha marcado, ¿no? Ir a las lecturas que yo la verdad no sabía que existían, la verdad, no tenía idea, o sea, estaba totalmente, era un mundo desconocido para mí, digamos. De repente en esas primeras lecturas, de pasar el tiempo con ese grupo, haya sido que me he decantado por la poesía, pero sí ha sido muy temprano, ¿no? O sea, yo nunca he escrito narrativa, o sea, yo no tengo unos cuentos ahí guardados, digamos, no tengo, para nada. O sea, siempre ha sido directamente la poesía y de hecho incluso me animaría a decir que directamente al verso, o sea, ni siquiera nunca he intentado escribir como poesía en prosa, no sé. Creo que es muy fragmentario siempre lo que yo he hecho, digamos. Así que eso ha sido, yo creo, ha sido por ese lado por donde me he ido, digamos. Es que, pucha, perdón, estoy teniendo que retroceder, pero es que paralelamente a todo eso, yo andaba en la escena punk, ¿no? Yo era punk y tenía todo un grupo de amigos punkis. Bueno, lo que nosotros decimos que es punk, ¿no? Yo nunca he tenido una cresta, digamos, ¿no? Pero bueno, era la escena punk. Y por ese lado, digamos, un poco paralelamente de repente, porque no eran dos grupos que se juntaban mucho. Bueno, o sea, tú sabes que en una ciudad pequeña como La Paz, al final todos más o menos que se juntan, pero no se juntaban demasiado, digamos. Y a través de ese mundo punk, bueno, más allá de la música, que era lo que más nos dirigía, y la fiesta, obviamente, era la época de los fanzineros también. Y en esa época de los fanzineros es que yo lo conozco a Giovanni, ¿no? Que es mi socio ahorita en Nuevos Clásicos. Él era fanzinero y yo empecé a hacer fanzines. Y bueno, la verdad, ahorita estoy atando un poco los cabos, que tenía muchos amigos fanzineros, pero yo sí quería hacer fanzines, digamos, pero quería hablar como de mis sentimientos, digamos. No quería hablar de, no sé, lo que opinaba un señor al 1930, un barbón del anarquismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que de repente es un poco, tal vez la forma de este lado, con de repente, no decir contenido, ¿no? Pero esa separación es medio, no sé, no me parece muy útil o muy verdadera, pero de repente sí he agarrado mucho de las formas de esa escena fancinera, pero de repente la parte, digamos, un poco de la escritura estaba más influenciado por este otro grupo de esas editoriales así incipientes, que como dices, sí, claro, más no incipientes, pequeñas, ¿no? Microeditoriales, digamos, chiquitas. Y bueno, y de ambos lados,
la intensidad que se vivía de la fiesta, ¿no? O sea, es muy esencial igual para mí. O sea, yo soy un chico de escena. O sea, para mí es esencial la escena. Yo ahora un poco estamos tratando también, creo, con Giovanni, aunque bueno, nunca lo hemos hablado así en voz alta, pero sí estamos tratando de devolverle a la escena un poco lo que la escena nos ha dado, porque nosotros, digamos, muchos años la escena ha sido un poco la parte divertida de la vida, digamos, ha sido la escena, el punky, las lecturas, juntarse a hacer libros, aunque sea de tres en tres, pero juntarse con los chicos, y juntarse con los chicos siempre ha significado, bueno, antes más beber, estar ahí, gualaichear, obviamente, que es lo más, que hace más entretenido todo, digamos. Pero yo creo que ha sido ahí un poco donde han convergido ambas cosas, digamos. Nuevos clásicos, digamos, es un poco el nombre, digamos, del primer sello que he hecho yo luego de Género Aburrido, digamos. En realidad, realmente Género Aburrido se ha escindido y yo diría que se ha vuelto nuevos clásicos de alguna forma, porque la primera iteración de nuevos clásicos era con la Iris, ¿no? Que era de género aburrido, digamos, ¿no? Ha sido la primera iteración. Y luego, la verdad ha sido también una cosa práctica, porque luego con Iris, digamos, Iris se fue y yo quería, no quería mantener el sello, pero quería seguir haciendo editorial, ¿no? Pero lo que yo nunca quiero, porque yo soy de la idea de que no hay que, digamos, esperar como a que se alineen mucho las cosas, hay que hacer con lo que hay, así, con lo que hay. Entonces, a mí, siempre que hay proyectos, me parece que una de las cosas más absurdas es colgarse con el nombre. Siempre me ha parecido lo peor, o sea, es como, siento que se quite el ímpetu muchas veces, porque es complicado, el mundo de los nombres es complicado, más en nuestro ámbito, ¿no? O sea, porque es muy importante, entonces es complicado. Entonces, la siguiente vez que he querido hacer la segunda iteración del género, del Nuevos Clásicos, perdón, que ha sido con Fernando Van Vingar, yo le he dicho, Fer, yo tengo este nombre, que ya tiene su Instagram, su correo, entonces lo más práctico que podemos hacer ahorita es, yo sigo diseñando, digamos, aunque en cada época el género aburrido cambió mucho, digamos, incluso su política editorial, yo me animo a decir. Pero bueno, de repente no era tan consciente en ese momento. Ahora en retrospectiva, digamos, es más fácil ver cómo ha ido cambiando, cómo cada época ha sido distinta. Pero en ese sentido yo le he dicho, bueno, hay que mantenerlo, digamos, para poder mañana empezar a hacer los libros. Sí, esa era la idea, digamos. Y eso hemos hecho con Fer otro buen tiempo, digamos, ¿no? Que hemos estado ahí trabajando juntos, probablemente otro par de años. Y luego con Giovanni ha sido algo parecido. O sea, Giovanni ha llegado de Estados Unidos, yo he dejado de trabajar con Fernando y le he dicho, bueno, él me ha dicho, hermano, tenemos que editar de vuelta. Yo nunca he querido dejar de editar. Y le he dicho, bueno, ya está el nombre, Nuevos Clásicos, como si, ha seguido siendo, digamos. Y de ahí ha continuado. Y bueno, ahora creo que es el momento, bueno, o sea, ahorita es donde Nuevos Clásicos está en su mejor momento, porque es el momento más presente, ¿no? Pero en todo caso, con Nuevos Clásicos sí hay un asunto, digamos, de que con Giovanni sí nos hemos sentado más a pensar un poco más conscientemente de repente las políticas y las ideas de qué va a ser la editorial. Entonces, de cierta forma yo también siento que ahorita Nuevos Clásicos es cuando recién significa algo como proyecto. De repente antes era un paraguas para cosas que quería hacer y que había que probar y que de repente se han ido quedando en el camino, digamos, ¿no? Entonces creo que el Nuevos Clásicos de ahorita es el que está como más pensado qué es y cómo funciona y todo eso, digamos. Entonces, sí, ha ido por ahí. Y bueno, yo tengo también que, para mí ese es como la, la, o sea, es el júbilo de los fanzines, para mí ese, ¿no? Yo tengo con mis fanzines que yo hago de mis cosas, eh, a mí siempre me ha gustado poder darse el lujo de inventarse un sello que no tenga sentido porque es un fanzine, ¿entiendes? Esa clase de libertades son lo que a mí me gusta del fanzine. Entonces mis fanzines yo los he sacado con los sellos, con los nombres más cojudos, o sea, Andino Albino se llama uno, digamos, Usucapión es otro, pues son sellos que solo sirven dentro, digamos, del universo de ese fanzine. Entonces, tal vez hacer los fanzines también me permite a mí un poco poder salir de esa constricción que ya nos hemos creado para nuevos clásicos y que sí me parece que necesita
restricciones, digamos. Y el fanzine te deja un poco irte fuera de eso y poder ser un poco más juguetón, digamos. Mira, es que o sea, yo tengo una pulsión adolescente, la verdad, con la escritura, digamos, ¿no? Y creo que esa época, esa pulsión de repente era un poco más, más, no sé, no es más genuina, pero estaba más en mí, digamos, porque hemos ido envejeciendo y claro, me gusta la idea de mantenerla. También me gusta la idea de que sea una quimera, porque creo que sí es una quimera también, porque pues, cada vez estamos más viejos y gordos, sí, y que nos duelen las rodillas, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, eh, esos primeros libros, y por eso también son los más extensos, yo siento que tenía yo que, o sea, tenía que retroceder menos sobre mis pasos, digamos, porque todo era nuevo. O sea, en ese libro para mí ha salido como, digamos, de repente muy automáticamente, por ponerlo de alguna forma, muy de corrido. Porque creo que mientras va pasando el tiempo y vas escribiendo, se va haciendo más difícil también decir otras cosas. O sea, de repente vas sintiendo que esto ya lo he dicho, digamos. O sea, como se van cerrando las posibilidades de cosas que decir y creo que vas pensando igual un poco más en la edición, digamos, ¿no? Esos primeros creo que todavía seguíamos con digamos, el júbilo de ver libros impresos, así, de que el libro esté impreso era como la cosa más alucinante, digamos. Verlo, ver cómo había pasado de la pantalla y que de pronto sea una cosa física. Creo que estábamos así demasiado alucinados con eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso mismo han salido así muy de corrido el toma de nombre, digamos, muy de corrido. Ahora, yo he tenido la suerte igual de que al empezar, mis amigos de esa época, por ejemplo, digamos, Ir y Rocío, sí tenía, o sea, sí podían darme buenos consejos en algunas cosas como la estructura o la idea de que haya, por ejemplo, un poco una sola voz o algo redondo, que a mí sí me gusta y me interesa harto, ¿no? Entonces, de repente, también ha sido parte obra de la amistad, de la charla que he podido tener con ellas, de ordenar mis cosas, porque creo que en general es común que esos primeros, sobre todo los primeros poemarios, sean en ese sentido muy fragmentarios, o sea, como que ya, bueno, mi escritura sigue siendo muy fragmentaria, ¿no? Pero que no tiene ni siquiera una superestructura, ¿no? Que son como cosas como que parecen de distintos cuerpos, digamos. Y eso es algo que me han ayudado las chicas a lograr, ¿no? Con los poemas que yo estaba escribiendo esa época, digamos, que yo estaba escribiendo y leyendo esa época. Entonces, sí, en toma de nombre, de repente ha salido más como un libro, digamos, más como pensando en los poemas más largos. Creo que después he empezado a tener ese asunto con ese interés más por cada verso, digamos, ¿no? Creo que los años dorados, digamos, es donde empieza una especie de una especie a ver, ¿cómo lo pongo? No sé si es una sensación un poco misantrópica, tal vez, pero de ahí en adelante es donde empieza a ser una poesía que se odia más. Creo que he empezado a odiarme más. Creo que en realidad los buenos poetas se odian, se tienen que odiar. O sea, no te tienes que querer mucho, yo creo. Porque eh, no me parece un lugar, digamos, muy estético y muy creativo, al menos para mí, digamos, ¿no? Y creo que va pasando el tiempo y te empiezas a dar cuenta, digamos, de muchas instancias en las que estás más fallido, digamos, ¿no? Creo que ya de alguna forma se nos había pasado, digamos, ese fix libros, lo nuevo, wow, y se ha vuelto una especie bueno, ahora tengo que hacer algo igual que igual esté bueno, o sea, que igual yo pudiera querer comprar y leer y querer tener, digamos, ¿no? En ese sentido, tal vez en un sentido editorial igual ha sido un esfuerzo un poco más serio, porque igual en toma de nombre yo he dicho, o sea, ya no puedo hacer libros de 5 en 5, o sea, ya es inviable, digamos. Entonces esta vez tengo que hacer un tiraje, es el primero que hemos hecho un tiraje en offset, qué sé yo, ha sido el primero en el que hemos hecho eso. Y he dicho, bueno, voy a hacer 300 ahorita, entonces tienen que ser, digamos, un poco más pulidos, ¿no? Y mi forma de pulirme creo que ha sido así, entonces ha empezado un poco una espiral hacia algo más misantrópico. No sé si oscuro es la palabra, ¿no? Yo creo que siempre hay una mueca así juguetona en lo que yo hago, digamos.
Esa época era más inconsciente que ahora, creo. Ha sido que también he empezado a escribir más como escribo ahora. O sea, en este momento, digamos, yo no tengo un rato que me siento a escribir. Eso no existe para mí, digamos. Yo no, y tampoco me enfrento nunca a la hoja blanca, ¿no? Que es algo así como un poco un cliché, digamos, de qué escribo, digamos, ¿no? Yo no tengo eso porque en realidad yo tengo una libreta conmigo todo el tiempo y cuando pienso en un verso o una palabra que me parece interesante o que tiene algo, la escribo en esa libreta. Esa libreta nunca está en blanco porque es la libreta que dice comprar fideo, llamar, a cuánto está el papel, digamos, ¿no? Entonces nunca está en blanco eso, solo son cosas. Luego llego a casa y las voy metiendo en un archivo y cada una de esas cosas se vuelve un verso. Los versos los tengo no conectados, digamos, o tal vez conectados de repente de dos en dos. Y por eso es muy importante para mí que cada verso sea una imagen entera. O sea, no hay nexos, no hay un verso que solo no dice nada, digamos, en mi poesía, ¿no? Cada verso es así, una cosa completa. Y, digamos, es un poco como un frame, ¿no? Luego agarro los frames, los pongo uno detrás del otro, más o menos. O sea que luego, digamos, esos versos que yo los tengo desconectados, no me gusta leerlos mucho porque siento que te empiezan a convencer, te empiezas a acostumbrar a una musicalidad y luego ya es difícil cambiar. Entonces, para mí la forma de editar es, tengo que ver la hora y decir, tengo que salir a las 9. Y a las 9 y 10, menos 10 abro el archivo. Y tengo ahí, y es así, un poquito, poquito, poquito. No quiero leerlos demasiado porque luego ya me voy a como engolosinar y no quiero porque prefiero borrar un poema entero, digamos. O sea, no importa. O sea, pasa mucho, ¿no? Pasa. Y entonces hago eso. Así es como funciona. Y creo que Los Años Dorados probablemente ha sido el primero en el que he empezado a hacer eso. De repente en el toma de nombres sí. Tenía esa idea también un poco romántica de sentarte a una hora a escribir, digamos. Y dices, voy a escribir toda la noche, no sé, ¿no? Una idea bien romántica, ¿no? O como Dostoyevsky parado, digamos, o algo así, no sé. Pero bueno, no sé, toda la siguiente época he dejado de hacer eso por completo, digamos. Y de ahí en adelante, todas las cosas que han venido después, he trabajado como estoy trabajando ahora, que es de esa forma, ¿no? Fragmentar, editar en pequeños lapsos a lo largo de cierto tiempo. Y bueno, otra cosa que también sobre lo que estaba hablando hace un rato, pero también mis cosas han ido volviendo más breves, que creo que en muchos escritores, muchos poetas también pasa lo opuesto, que sus cuerpos más adelante empiezan a ser más extensos. Pero el asunto también es que creo que o sea, de esa misma idea, digamos, de lo fallido que eres, digamos, cada vez me aburro más fácil de mi voz, de la voz de ese poemario. Entonces, normalmente llego al cuarto y digo, puta, yo no soporto ser así, ya no puedo más ser así. Y ahí lo acabo. Y las últimas, no sé, tres cosas que he sacado probablemente tienen cuatro poemas o tienen tres poemas, digamos. Se me hace difícil continuar y que siga siendo algo redondo. Ya no puedo seguir, digamos. Ya es demasiado como, no sé, ya demasiado pavor seguir leyendo esos mismos, digamos. Ya no puedo. Y ahí, entonces, no sé, supongo que con el tiempo voy a ir dejando de escribir, porque cada vez va a ser más breve. El siguiente poemario van a ser dos versos y el último será una letra, pues no sé. Pero estoy haciendo cada vez todo más chico, así, más chico, más chico, más chico. Pero a ver, ¿qué será lo que viene, digamos? No sé. Sí, creo que buscando una libertad. O sea, a mí, para empezar como diseñador, eh, bueno, no estoy seguro de quién ha dicho esa frase, pero para mí es muy cierta. O sea, para mí la creatividad viene de la restricción, ¿no? O sea, para mí yo no funciono si me dicen, tienes que diseñar un libro, puede ser de las páginas que quieras, el tamaño que quieras, todos los colores del mundo, presupuesto ilimitado. O sea, ahí de verdad no sabría qué hacer, la verdad, no sé. A mí yo funciono y me gustan las cosas en las que hay restricciones. Y el fanzine tiene eso de la restricción y tiene una espontaneidad para resolver esas restricciones.
yo busco eso en todo el diseño que hago, sobre todo el diseño que hago para nuevos clásicos. Yo quiero que tenga el aura del fanzine como diseño, quiero que todos los libros tengan el aura del fanzine. Y he pensado ¿qué es eso, digamos? ¿Qué es o sea, y creo que más o menos son dos cosas, digamos. Una es una espontaneidad para resolver los problemas, que tiene que ser así en el acto, digamos. Que sí es un músculo, ¿no? Que uno poco a poco digamos, practicando. O sea, hay un riesgo en resolver los problemas espontáneamente y es que puede salir mal, obviamente. Es como tirar una línea, así. Y hay que, o sea, estoy tratando de mejorar mi forma de responder, pero sí quiero que tenga ese aura del primer impulso, digamos, que para mí es algo fancinero y como mi socio Giovanni también era fancinero, o sea, somos en realidad los dos fancineros, sí quiero que esté eso en la estética del editorial, ¿no? Sí quiero que esté eso. Y bueno, la otra cosa que estaba pensando que es importante, digamos, del mundo del fanzine es que también una forma de resolver los problemas a través, digamos, de ¿cuál es la palabra? Una premisa muy limitada, digamos. Eso a nosotros nos sirve mucho. O sea, poder decir de repente que este libro que hagamos, solo vamos a hacerlo con tinta verde, digamos. Una cosa así, que de repente puede ser medio sacada de los pelos. Ahora, claro, con Giovanni para llegar a eso, a esas decisiones, sí nos pasamos horas hablando de cómo deberían ser las cosas. Solo que no quiero que la ejecución se vea como si yo me he pasado horas matándome en la computadora. Que no lo hago, la verdad, no lo hago. O sea, tiene que ser ahí, la primera. Una de las cosas que me gusta del fanzine es que su precio es dudoso, ¿no? O sea, porque el fanzine siempre es hecho para regalar, intercambiar, etcétera. Sobre todo para regalar. O sea, a mí me interesa que hay un grupo de gente que yo quiero que tenga mi libro y quiero poder regalárselo a toda esa gente. No quiero que me lo tenga que comprar, porque quiero que lo tengan. Y entonces, esa es una de las cosas que me interesa a mí del fanzine, digamos. Poder regalarlo. Otra cosa que a mí me interesa y me gusta del fanzine es que, digamos, es invendible, o sea, es inencontrable. Primero es inencontrable en un librero, que es algo que ya me parece interesante porque creo que si eres fancinero, digamos, tienes tu pequeño espacio, porque ni siquiera se pueden poner como los libros, ¿no? Se pierden por ahí, de repente los vuelves a encontrar, eso a mí me gusta, yo también colecciono fanzines, digamos. Pero me gusta eso y esa misma idea, digamos, de ser como difícil de almacenar, digamos, hace que igual sea de alguna forma la pesadilla de los distribuidores. Es bien difícil que vayan de un lado al otro los fanzines, a pesar de su brevedad, digamos, y de su peso pequeño. Es difícil en un sentido como logístico exponerlos y venderlos. Y es común que distribuidores directamente no reciben cosas que no tienen lomo, por ejemplo. Y es entendible, o sea, yo como feriante, que también lo he hecho mucho, yo entiendo eso, o sea, es una complicación desde el punto de vista, digamos, desde muchos puntos de vista. Pero sí, eso es lo que me llama del fanzine, digamos. Esas son las cosas que me llaman. Me gusta que se puedan perder por ahí, que es algo que la gente tenga guardadito y que pase un poco de bolsillo en bolsillo, digamos. Eso me gusta, sí. A ver, mira, yo creo que es una cuestión de caminos, ¿no? De caminos que uno toma. Creo que la autoedición y la edición independiente tienen pros y contras, pero igual depende mucho del alcance y yo creo que depende mucho también del tiempo. O sea, hay dos tipos para mí de gente que se autoedita, ¿no? Hay un tipo de gente que se autoedita que cuando está autoeditando el libro piensa y dice, pucha, va a ser mi trabajo vender esto ahora. Entonces me voy a autoeditar, me voy a hacer 300 y los voy a laburar y les voy a sacar el rédito, digamos, ¿no? Y eso es súper válido. Ahora, obviamente, pucha, bueno, supongo que les pasa a todos los poetas, ¿no? Creo que es algo que tal vez distingue un poco a los poetas de los narradores, pero pucha, un poeta que te pregunten de qué es tu libro es mortal. O sea, nunca hay qué decir. O sea, todo lo que podría decir ahorita sería absurdo, digamos, ¿no? Entonces,
que un poeta labure su libro así y vaya a ofrecerlo me parece difícil. Creo que los poetas que se autoeditan tienen más un asunto como del objeto, de que exista, de que exista ese objeto, digamos. Creo que esos son un poco los dos perfiles, digamos, de la persona que se autoedita. Ahora, una de las ventajas de una editorial independiente, digamos, es un poco como decir, yo creo que, digamos, quieres que tu libro llegue a ciertos lugares, pero no puedes de alguna forma hacer ese trabajo, digamos. Entonces tú le das ese trabajo a otra persona para que ese libro llegue. Ahora, el problema que hay es que hay muchas editoriales, y aquí hay varias, digamos, creo que tienen ese lío, que creo que no saben todavía si son una imprenta o una editorial. Entonces, para mí, digamos, el valor del editorial, de una editorial independiente, digamos, hecha y derecha, por más chica que sea, es que el trabajo curatorial es obra. O sea, para mí el catálogo de nuevos clásicos es mi obra. Es mi obra y obra del Giovanni, digamos. O sea, y como es nuestra obra, o sea, nosotros ponemos las manos al fuego por esos libros y los llevamos de aquí para allá, pero no puedes pagar por estar en nuevos clásicos, ¿no ve? Tampoco nosotros cobramos a los autores, pero no puedes pagar porque pongamos nuestro sello, o sea, no va por ahí, o sea, tiene que pasar por nosotros, digamos, ¿no? Y por eso puede ser muy micro, digamos, la editorial, pero tratamos de que haya pues o sea, de que, bueno, nuestro sueño, digamos, es que podamos sacar un autor nuevo en nuevos clásicos y que la gente sienta que va a valer la pena, ¿no? Entonces, por eso, pucha, una editorial cuando saca así más de 5 libros al año, para mí no están editando realmente, eso es una fábrica de libros, ¿ves? Y se ven como se ven, porque así se ven los libros cuando haces 30 al año, o sea, no hay otra, digamos, salvo que tengas a 100 personas diseñando, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema común. Entonces, también cuando hablo, digamos, hablas de qué significa salir por una editorial independiente, pucha, hay rangos de editoriales independientes muy distintos, digamos, ¿no? Hay algunas, como te digo, que para mí son como un poco una imprenta encubierta, digamos, por una editorial, digamos. Entonces, pucha, no sé, o sea, es una caracterización un poco complicada hablar de una editorial independiente, digamos. De repente a mí me parece más útil o más interesante pensar en una editorial, pucha, ni siquiera sé cómo decirle, o sea, técnicamente está en la palabra editorial eso, ¿no? Pero de repente hablar de una editorial, digamos, de curaduría o algo así, de repente sería una forma más, digamos, que más real de separar a dos editoriales que están un poco fuera del eje, digamos, ¿no? Creo que en esta clase de ferias alternativas es tan importante, digamos, compartir con los feriantes en el sentido de que se vuelve una especie de quién es quién de un ámbito, digamos. O sea, quiénes son los que están activos, digamos. Entonces, más allá de que económicamente de repente muchas veces no son redituables, sobre todo para el trabajo que implica, ¿no? Montar una de esas ferias, digamos, ¿no? Que es, bueno, no sé, que va desde hacer los libros hasta cargar mesas, hasta que te quieran botar del lugar, los de la alcaldía, digamos, ¿no? Que ya se extiende un poco y todos los oficios que tocan, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, si pasa un tiempo y no hay una de esas ferias, es como un poco difícil decir quién está trabajando ahorita, digamos. O sea, quiénes somos. Es un continuo, quiénes somos. Y lo lindo igual de esas ferias para mí es que también es un lugar donde se comparte un poco más, eh, o sea, en un mundo, digamos, de tipos de trabajo más diversos, ¿no? Estamos más cerca de repente de ilustradores, qué sé yo, artistas que hacen arte impreso de otros ámbitos, digamos, ¿no? Y sí creo que nosotros, de repente, por ejemplo, nosotros como nuevos clásicos, compartimos más el ethos de un grabador que vende sus grabados que de plural, digamos, ¿no? O sea, ese es más nuestro mundo y los que, digamos, los artistas, por ejemplo, que hacen grabados, son más parecidos a nosotros que los editores de Nuevo Milenio, digamos, ¿no? Aunque seamos ambas editoriales. Entonces creo que esas ferias de repente igual son una reunión más relacionada con una ética y con una, sí, con una ética, ¿no? Más que con, digamos,
tipo de objeto que esté en venta, digamos, ¿no? Entonces, esa sería una de las diferencias. Ahora, en esta feria, como la feria del libro, eventualmente nos hemos dado cuenta con el Giovanni que al final de cuentas, la editorial que estamos queriendo que crezca y le estamos poniendo trabajo, tiene que ser parte de la feria del libro, o sea, como sea, tiene que ser. Y bueno, nosotros vamos a ser parte, o sea, si nos alcanza para pagar el stand, en stand, y si no, vamos a parchar afuera, pero de que vamos a estar vendiendo los libros, vamos a estar vendiendo los libros en la feria, porque es lo que un poco sentimos que nos toca, digamos, ¿no? El lugar donde nos toca estar. Ahora, sí, pucha, la feria es groseramente inequitativa, digamos, ¿no? Creo que cualquier persona, bueno, tú sabes que en las ferias del libro la charla en los stands normalmente es, eh, qué bastardos los de la Cámara del Libro, ¿no? Pero bueno, ya es una historia común, digamos, de todas las ferias, ¿no? Pero sí hay cosas así un poco aberrantes, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que, o sea, no puede ser que hayan 4 stands de Yachaywasi, digamos, ¿no? Hay cosas que ya son así como, ya de mal gusto en general, digamos, ¿no? O sea, que no sé, luego afuera los choripanes van a ser de lectura, digamos, ya, o sea, ya es un poco demasiado, un poco demasiado. Y hay esa relación igual, ¿no? Con esa forma de vender por metros, que igual es un poco rara y que pues, charlando también, ¿no? Creo que no es tan común o no es la única forma, digamos, ¿no? Creo que podría haber una forma tal vez de que todo se uniformice un poco. Pero bueno, no, o sea, eh, no tiene más sentido quejarse, la verdad, creo que nos hemos quejado bastante. El asunto es que esta feria tiene un acceso a gente, digamos, distinta y fuera de nuestra movida que no podría tener ninguna feria que hagamos, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y eso para nosotros es importante, ¿no? Yo siempre pienso bueno, en eso que hablaba antes, ¿no? De los libreros y de cómo de repente esos libreros que cuando yo era chango me han tratado bien, han hecho que de repente cambie hasta cierto punto el curso, no sé, de mi obra, de lo que hago, de muchas cosas. Y de repente aquí hay la chance en una feria de libro como esta, o sea que, pucha, cuando eres adolescente, de repente hace falta muy poco para cambiarte la vida, digamos, ¿no? De repente, cuando estás en una edad, hay un punto en el que ver una cosa te va a cambiar lo que vas a hacer de por vida, digamos. Y eso es importante en las ferias. O sea, por eso yo creo que cuando alguien se acerca a tu puesto y sobre todo, digamos, yo pienso eso cuando viene alguien así más o menos chango. Yo tengo un tipo como de persona que pasé en la feria, que es así como de repente que tiene unos 19, que está solo, así, probablemente así, ropa medio estética, pero tampoco muy estrafalario, digamos, ¿no? Y él se acerca a ver un libro y yo digo, puta, realmente, o sea, yo siento que en muchos sentidos ese es nuestro público y esa es una persona que puede agarrar un libro de los que vendemos o tenemos y que de repente sí puede moverle algo, digamos, ¿no? Y esa es gente que difícilmente va a venir a una feria que nosotros armemos alternativa, digamos, es un poco difícil llegar a eso. Así que sí necesitamos, yo creo que necesitamos ambas, ¿no? Una de ellas nos hace fuertes y la otra nos hace, digamos, nos extiende entre más gente, digamos. Y una nos hace fuertes sobre cuál es el proyecto, digamos, ¿no? Y que no cambie, digamos. Mira, yo creo que en este momento hay cosas súper valiosas, digamos, en el panorama actual, ¿no? Hay harta, o sea, a mí, digamos, me interesa harto que haya heterogeneidad sobre todas las cosas, digamos. Creo que es lo más importante, ¿no? Y heterogeneidad en todo, ¿no? O sea, heterogeneidad, digamos, en todos los ámbitos, o sea, estética, ideológica, todo el panorama, digamos. Y hasta cierto punto, creo que lo que está pasando últimamente, que no pasaba tanto antes, yo siento que aparecen buenos libros o aparecen libros interesantes y siento que ahora los libros interesantes que aparecen son más distintos entre sí que antes. Y eso me gusta, digamos. Eso me gusta. Porque creo que eso sí responde a las distintas estéticas, ¿no? Siento que si tú te pones a pensar... Y es interesante, creo que eso también pasaba como en los setentas, digamos, ¿no? O sea, otro motivo por el que nosotros, digamos, nos ha interesado hacer un sello es porque eh, eh,
creo que muchas cosas que a nosotros nos interesan de poesía o los que yo considero que son un poco como nuestros, digamos, no maestros es una palabra muy grande, ¿no? Pero un poco, digamos, la gente que estaba escribiendo esa época que se acerca un poco a nuestra ética y a nuestro viaje con la poesía y con la edición eran ellos, ¿no? O sea, digamos, el Taborga, el Quino, el Campero, digamos. Y ellos siempre, primero siempre editaban en sellos chiquititos, que eran de autores igual, ¿no? Ediciones del Grifo, digamos, o el Perro Celestial, siempre sellos chiquitos, libros chiquitos, y siempre hacían sudar a los imprenteros, que es lo mejor. O sea, siempre quiero que mi libro tenga hojas negras. Y yo estoy seguro, o sea, si ahorita un imprentero te mira con cara chueca que dices eso, me imagino con las máquinas en los 80s, que debió ser pues una pesadilla absoluta, digamos, ¿no? Pero era ese cariño, digamos, ese cariño porque esta obra tiene que ser así. Y creo que de repente en los 2000 como así normalizado, se han normalizado un poco las publicaciones, han empezado a aparecer mucho entre sí físicamente como objetos, digamos. Es raro, no sé. Estoy seguro que tiene que ver con algo técnico del mundo de las imprentas, pero no puedo pescar exactamente qué es, ¿no? Y de los precios, me imagino igual, ¿no? Pero ahora siento que otra vez se está desnormalizando, ¿no? Entonces de repente hay hartos libros buenos, son muy distintos entre sí, digamos, y eso responde a las distintas estéticas, ¿no? Ahora, así como del panorama actual, bueno, actual, me imagino que podremos hablar los pasados, no sé, pues serán unos 8 años, ¿no? Digamos. O sea, hay libros que han salido que son increíbles, ¿no? Yo pondría ahí, digamos, no sé, por ejemplo, Fractalización Glitch de la Dani Lu, un libro que me parece un gran libro, un gran fanzine, ¿no? Es un gran libro. Luego, no sé, el Inti tiene cosas igual súper lindas, ¿no? Nostalgia culera. Diría que es un libro, que son libros que hay que leer. O sea, bueno, podría decir muchos más, la verdad. Eh, Creo que, por ejemplo, hay cosas que he estado haciendo el Fernando Van Vingard que de repente a él mismo no le interesa mucho estar, ¿no? En la palestra, no es así, digamos, que pasan un poco por debajo del radar, pero creo que Dios aparte es un mega poemario, ¿no? O sea, de lo más idiosincrático que se está escribiendo, su estilo es no se parece a nada para mí, es raro y me gusta eso, digamos, me gusta harto. O sea, el asunto un poco con el panorama, digamos, editorial ahorita es que también a veces de alguna forma es una falacia sentir que hay muchos libros. O sea, esta ha sido una de las ferias en las que, por ejemplo, la gente, más gente que otras veces, gente, digamos, un poco del ámbito, ha venido y me ha dicho que ese es como que es apabullante, digamos. Y bueno, siempre hasta cierto punto era apabullante, pero creo que antes era apabullante que había muchos libros importados, pero creo que ahora igual es apabullante que hay mucha producción nacional, digamos, ¿no? O sea, es una locura. Yo por mi trabajo, yo saco constantemente depósitos legales, ICBNs. El depósito legal tiene una característica que es que los libros están numerados. Entonces, no sé, en marzo yo he sacado para un libro y era el libro 1600. Pero yo digo, ¿dónde hay 1600 libros? O sea, ¿qué son, digamos, esos libros? ¿Dónde están? Y la verdad es que están en todas partes, o sea, es gente que se autopublica, son editoriales que sacan cantidades, pero, o sea, aberrantes de libros al año, digamos, de autores bolivianos, ¿no? Que es increíble, o sea, es increíble. Hasta cierto punto pienso que es bueno, digamos, ¿no? Creo que no es ni bueno ni malo, solo es lo que es. Pero, o sea, a ratos también te da una sensación de que hay más gente publicando que de repente, no que leyendo, digamos, no es que hay más gente publicando que leyendo, pero hay más gente publicando que haciendo lenguaje y haciendo literatura, digamos. Yo creo que, o sea, si la poesía no crea lenguaje, o sea, no tiene mucho fin, digamos. Y si te pones a hojear de repente libros, pucha, no sé, yo te digo que para mí en la vida hay 10 poemarios alucinantes y que en un año hayan 30, puta ratos que no quiero ni empezar a verlos,
porque digo, o sea, ¿cómo me vuela la cabeza, digamos? Pero, o sea, tiene que haber un desmedro en la calidad, o sea, no hay otra forma, digamos. O sea, se tienen que estar publicando cosas que la verdad no se deberían publicar. Yo lo veo así, digamos. Y justamente ese es el asunto con la curaduría, ¿no? Con la diferencia entre una editorial de catálogo y una que no, digamos, ¿no? O sea, porque la gente que no piensa su catálogo como su obra, la verdad no le interesa su catálogo, o sea, son como fichas. Y son fichas y más fichas, digamos. Entonces, de repente, o sea, está bien, digamos, no, es algo raro de lo que es jactarse. O sea, es algo, pues, no tiene ningún sentido jactarse de haber escrito hartos poemas. Pues no tiene ningún valor, o sea, ¿qué significa? Eso no significa nada. O sea, yo escribo un poema al día, entonces en 3 años tengo 1000. O sea, ¿qué importa? Son todos una basura, digamos. Entonces, jactarse de tener un montón de libros es raro. O sea, yo no entiendo eso, porque yo entiendo un catálogo como una obra de los dueños de la editorial. Pero bueno, pues no, cada, cada libro se ve como la persona que lo hace hacer, al final de cuentas. Eso es. Entonces, no sé, tú ves los libros de Plural y son como un señor, calvito, con lentes, ¿no? Ves los de 3600 y son como son, y los nuestros son como somos, digamos, ¿no? Y ahí está donde se reflejan las cosas, pero sí creo que hay que pensar dos veces antes de, de- de publicar hasta cierto punto, ¿no? O sea, si algo es alucinante de los libros, es el sentido en el que te sobreviven, pues, ¿no? Eso es. Y no es que me dan pena los árboles, la verdad, me dan lo mismo los árboles, pero pucha, pasado mañana alguien va a ver tu biblioteca y ese libro le puede cambiar la vida o no también. Así que en ese sentido, pucha, es un poco complicado, ¿no? Hay harto, pero de repente se hace más difícil encontrar. Eh, pucha, ser un autor boliviano es bien interesante porque perdón por ser de nuevo meta, pero estaba escuchando otras entrevistas de Endémica y hay una división para mí muy clara e interesante entre lo que, lo que opinan los narradores y los poetas. Porque los narradores, por algún motivo, están muy conflictuados con ser un autor boliviano. Eh, y yo, la verdad, o sea, yo no soy nada metafísico. O sea, yo, la verdad, soy chauvinista. O sea, Bolivia es el único país que me importa. Y para mí, lo que dice Bolivia ahí es Bolivia. Y punto. No le doy muchas vueltas a eso, digamos. Así que ser un autor boliviano, pucha, es alucinante. Sí. O sea, mejor país que. ¿De dónde más? ¿De dónde más, digamos, no? Así que eso.